algo para enseñar, algo para publicar y algo para vendérselo al gran mundo. Y se pierde esa idea de arte como artesanía, ¿no? De cómo el arte está en el trabajo de las cosas pequeñas. Son dos mundos que aunque sabes de arquitectura, yo creo que son dos mundos totalmente distintos, o sea, que responden a dos planteamientos totalmente distintos. Es decir, que posiblemente los arquitectos estrella que hacen las obras estrella, las grandes obras, pues son muy necesarios para el poder político que plantea otras cosas, que eso es otra historia. Es decir, que hacer un proyecto de una ciudad de la cultura con estar diseñando la ventana enrasada, como que parece que las escalas son totalmente distintas y que responden a demandas totalmente distintas, ¿no? Con clientes distintos y con necesidades distintas. Yo creo que son dos mundos que casi no tienen nada que ver. Porque vos que sodes? Máis artistas, máis matemáticos, máis debuxantes? Lo que nos dejan, como decía el otro día. Nosotros había por ahí una definición que dice que un arquitecto es alguien que sabe algo de todo de nada. Entonces tienes que saber, porque claro, no teu traballo, tienes desde unha interpretación dunha normativa urbanística que ten moito a ver co traballo de abogados e demais, con resolver o tipo de pintura que vas a poñer, que ten moito a ver con un ingeniero químico, que te dice que as moléculas da pintura entonces sabes algo de todo, pero realmente non chegas ao fondo, non podes chegar ao fondo de nada, porque non podrías abarcarlo. Bueno, sodes un pouco máis presentadores de televisión, ¿eh? Non sei o que pasa. Tens razón. Outra frase das que vin na enquisa foi a pequena puñalada de Iván. Hai outras das respostas que vin na enquisa que arquitecto ou arquitectura é todo o que vedes ao noso redor, non? A enquisa está feita na Praza do Toural, aquí en Santiago, entón supoño que se refire á pedra, non? E moita xente fala da arquitectura de Compostela. E a mí non sei por que me veo a cabeza porque a xente considera moito máis arquitectura eses soportais, que si o son, en artísticos incluso, e por exemplo, non sei por que me veo a cabeza ese edificio da exposición de 1920, creo que foi nese ano, hai unha guardería na Carballera de Santa Susana. Por que eso non se considera arte? Por que pasa desapercibido por moita xente ese tipo de construcción en Compostela? Xente fala da catedral, fala das igrexas, fala dos soportais, pero non ve que hai unha arquitectura antiga tamén, cuns anos, e non a valora, quizáis, non? Ese tipo de arquitectura en Santiago é minoritaria, non? Sei que a miña situación do edificio digamos, a relación que ten ese edificio que, bueno, é diferente tanto en estilo como en posición ao resto da cidade, pues, pode quedar un pouco alonsado, ¿no? Pero penso que non é que non valore esa arquitectura, ¿no? Quizá ten un pouco máis alonsada de sí, ¿no? O que sí que relaciona a xente a arquitectura coa arquitectura máis histórica, ¿no? Eso sí que é certo, ¿no? Porque, bueno, tamén hai un certo, diríamos, medo a arquitectura contemporánea, ou un certo descoñecemento tamén, ¿no? E non se ten o valor que debe ter, ou ás veces, os arquitectos equivocamos a forma de explicar a arquitectura actual, e sí que parece que a xente está máis conforme coa arquitectura que se fixo fai 100 anos ou 200 anos, ¿no? Entón, está con máis a gusto coa arquitectura, ¿no? Pero é importante decir que se realmente a xente pode identificar todo isto como arquitectura, ¿no? E moitas veces a arquitectura non a fan os arquitectos, ¿no? Eso tamén é importante saberlo, ¿no? Pensar que durante moitos anos os arquitectos fixeron unha parte de arquitectura, pero outra non a fixeron. E a arquitectura igualmente, ¿no? Que facía entón a arquitectura? Pois facían os canteiros, os maestros de obra, os propios a xente que ia vivir nesas casas, ¿no? Que por unha tradición de anos sabían máis ou menos como colocar as cousas por o que vira nos veciños, na casa do lado, ¿no? Que, bueno, pues, con el tema da industria, da industrialización, pues perdeuse todo eso, ¿no? E agora, pues, sí sigue habendo arquitectura sin arquitectos, ¿no? Ou ao menos sin arquitectos que fagan o diseño ou a composición da arquitectura, ¿no? Que firmen, ¿no? O que avalen un proxecto feito por outros, ¿no? Esa arquitectura ahora non a valoramos no máis mínimo, ¿no? Porque está totalmente alonsada digamos, la función que ten esa edificación, esa arquitectura, ¿no? Pero bueno, se mestura un poco todo tamén, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver
con lo que decía antes Federico de la forma de funcionar el arquitecto en Europa, ¿no? Claro, es que es un poco lo que pasaba aquí antes, vale, la arquitectura no la hacían arquitectos, pero igual mucho del trabajo que hoy puede hacer un arquitecto y que es su responsabilidad porque no la puede hacer otra gente, es hacer eso, es hacer del maestro de obras que sabe con esa normalidad cómo tienen que funcionar las cosas, cómo se pone un palito, dónde se apoya, no sé qué. Eso es nuestro trabajo ahora, por lo menos en nuestra escala y sobre todo en una ciudad como Santiago, ¿no? Y lo que decía Federico antes de cómo trabaja el arquitecto fuera y tal, claro, es que es toda la sociedad lo que funciona distinto. Hay un electricista, al que le llaman electricista, porque te hablas de tal, es ingeniero, técnico de tal, ¿sabes?, que tiene unos conocimientos técnicos, que el electricista no es el tío que te pone el enchufe, es el tío que tiene igual ese conocimiento de la obra con un poquito de distancia que nosotros aquí tenemos que tener, ¿no? O sea, es como... De todas maneras, yo creo que hay un ángulo desde el que se puede ver el tema de la arquitectura que quizás nos permita tener otra visión. O sea, estamos hablando del producto, objeto, edificio, arquitectura, como si ese fuera el tema importante de la arquitectura. Y yo creo que al menos se puede reflexionar sobre esa afirmación. Quizás la función del arquitecto es resolver un problema de la gente que vive en una sociedad, y el problema será habitar, estudiar, la salud, el que sea. Y no hacer un objeto bonito para que se haga esa actividad, sino hacer un edificio para resolver ese problema. Luego tiene valores añadidos, la belleza, cantidad de cualidades que se le pueden dar al objeto cuyo función principal es resolver un problema. Y la función principal del arquitecto no es destacarse porque hizo un objeto bonito, sino porque forma parte de una sociedad que con distintas actuaciones, entre ellas construir un objeto, resuelve un problema. Eso nos permitiría quizás a muchos arquitectos librarnos de la ansiedad de hacer objetos que se destaquen, aunque no sirvan para nada, y aquí tenemos algún ejemplo en Santiago, pero que se destaquen y que salgan en las revistas. Y entonces parece ser que es una obra de arquitectura muy importante. Si lo miramos desde el otro punto de vista, podríamos decir que es un mero objeto llamativo, pero como función para resolver un problema de la sociedad carece de interés. Con lo cual su valor como arquitectura, si entendemos la arquitectura como actividad que tiene una función social, tampoco tiene valor. Ben, Entonces, imos a publicidade. Marchamos e despois falamos do... Acaba Federico o seu discurso, penso que moi interesante, e vou deixar unha pregunta en riba da mesa. En Galicia hai cousas típicas, está a chuvia, está os percebes, por exemplo, e a pedra. A pedra está sobrevalorada. Imos a publicidade e despois falamos de